Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que van a ver la grabación. Pues primero espero en Dios que estén bien. Hoy no voy a tener el gusto de verlas por por este medio, ni que me hagan preguntas, ni tampoco ningún tipo de comentario, porque vamos a grabar la clase. Les agradezco la comprensión. Pues ya les había contado que pedí permiso a Verónica de darla virtual, porque tengo que ir a Puerto Barrios. Ella me dio permiso, pero me dijo que era mejor que la grabara, porque a veces, pues, no hay buena señal. El problema que Hertz ha estado teniendo yo con Zoom, pues, a veces se dificulta. Entonces, me dijo que mientras arreglaba todos estos temas, mejor grabarla y compartírsela. Así es que la estoy grabando hoy, el lunes por la tarde, porque me voy mañana de madrugada y la voy a dejar en el chat hoy mismo para que ustedes la vean cuando sea posible. Bueno, pues seguimos con el pecado, ¿verdad? El original, y ahora vamos con el originante. Fíjense que aunque pareciera un poquito complicado, realmente no lo es. Además, les voy a compartir también otro videíto que vi de Fray Nelson Medina que dice, ¿cuánta filosofía tiene uno que saber para entender a Santo Tomás? Porque acuérdense que estamos reflexionando sobre lo que Santo Tomás piensa, o pues la doctrina o la teología que desarrolla Santo Tomás de Aquino sobre el pecado original, el pecado originante. Bueno, entonces aquí nos habla del Concilio de Trento, que como los datos bíblicos se inclina a la aseveración de un pecado originante que funciona como supuesto previo al pecado. Quiere decir que antes de que la persona tuviera el pecado original, lo previo sería lo originante, ¿verdad? Y el hecho de la universalidad de un estado en que el hombre nace y contrario a la voluntad divina, presupone que ha sido causado por una culpa. Entonces, fíjense pues lo que está diciendo, ¿verdad? Como resulta que no nació en pecado, porque ya dijimos que antes del pecado era la gracia, pero hay un pecado original, hay uno primero, ¿verdad? Entonces, se presupone que hubo una causa, ¿verdad? Que ha sido causado y pues piensa que de repente por una culpa. Y la reflexión que hace un poquito como concepto es que entre la creación de cada ser humano y su existencia concreta, la creación del ser y su existencia, o sea, el momento en que nace a la vida, ¿verdad? La vida humana, algo ha tenido que intervenir que permite dar cuenta de estas dos verdades. Que Dios no crea pecadores, claramente no, ¿verdad? Todo está bien, todo fue bien hecho. El hombre nace pecador, bueno, pues se supone que es por el pecado original, pero entonces, si nace pecador y Dios no lo ha creado pecador, la palabra que entra aquí es el pecado originante o la causa. Y aquí en el párrafo anterior les decía que esa causa pues se remite o presupone una culpa, ¿verdad? En el folleto o en el manual dice, ¿por qué nacemos todos pecadores? Y la respuesta dice, remite a un pecado histórico basado en la responsabilidad humana. El hecho de la universalidad de un estado en que el hombre nace y contrario a la voluntad divina presupone que ha sido causado por una culpa. Entonces, necesariamente, según Santo Tomás de Aquino, negar el pecado originante sería en consecuencia no garantizar la existencia de un pecado originado. Entonces ahora ya algo realizado, ¿verdad? Original, originante, originado.
Lo contrario sería entonces endosar ese estado a una pura decisión personal. Entonces, ¿se recuerdan que hablábamos de que el Papa Francisco, cuando su encíclica, ahorita no se me viene a la mente, pero cuando habla de la santidad, y él actualiza en esa encíclica que hoy en estas generaciones dos herejías son las que nos separan realmente del catolicismo, de la doctrina católica, por decir así, que es el pelagianismo y el gnosticismo. Porque el pelagianismo es que uno puede por uno mismo, o sea, uno es el autor, lo que veíamos anteriormente, por decisión de uno, por capacidad de uno, por autosuficiencia de uno, uno puede tener logros. Pelagianismo. Entonces, uno no necesita de mayor cosa porque uno puede salir adelante. Aquí en el folleto o en el manual dice, por ejemplo, ese estado a una pura decisión personal, pelagianismo, entre paréntesis, o a Dios mismo como responsable del estado en el que todos nacemos. Gnosticismo, o sea, Dios es el responsable de todos los males. Fíjense que esa es un poquito la mentalidad, ¿verdad? Si el mal existe, una de dos, o por qué Dios permite que haya mal, o Dios no existe porque hay mal. Entonces, el sentido de que Él es responsable de las realidades. Pero ahí hay como un vacío, ¿verdad? De la responsabilidad personal. Claro que sí somos responsables, pero también somos limitados. Entonces no podemos perder el complemento, no nos podemos quedar solo con la mirada fija en una realidad, porque sí somos limitados, pero sí somos responsables también. Entonces debemos responder al 100 siempre, pero sabiendo que tenemos límites. Por eso todo al final, pues es la gracia de Dios. Entonces, al negar el pecado originante, o sea, la causa, ¿verdad? La causa del pecado original, al no comprender lo que hablábamos pues el jueves pasado, de ese como gen que viene transmitido, que en la biología lo vemos, ¿verdad? Y hoy los médicos lo dicen con tanta claridad. Si tus padres padecieron o tus abuelos, pues tienes una inclinación, tienes una tendencia a padecer lo mismo. Entonces hay que prevenir. Eso es lo que dicen en relación a la biología. Pues en relación a lo espiritual, pues también hay un pecado original, el primero, originante, que fue causado por algo. ¿Y cuál fue ese algo? Pues el querer ser como Dios, ser suficiente, no depender de Él, el originante, ¿verdad? Entonces, ya ahí pues va el pelagianismo y ahí en ese mismo Génesis 2 o 3, ya vemos en el 3, cuando cae en el pecado, pues el mismo hombre dice, porque la mujer que me diste me hizo comer. Entonces, vemos que ¿quién tuvo la culpa al final? Pues Dios mismo, ¿verdad? Porque hizo la mujer. Entonces, es el gnosticismo. Y la fe, dice, nos dirige, permítanme un momentito, voy a cambiar de... La fe nos dirige a creer en la existencia de ese pecado originante, sino de que nos hubiera venido a salvar Cristo. Si no hubiera un pecado originante, ¿cuál sería el tema de la salvación? Que fíjense que es uno de los problemas también que hay, que las personas no saben realmente todo el texto bíblico, desde capítulo 12 hasta el día de hoy, se llama historia de la salvación.
Y cuando vimos teología bíblica, vimos que el tema es soteriológico, soter, salud, salvación. Y cuando vemos Génesis, capítulo 2, capítulo 3 de la tradición yavista, nos damos cuenta de nuestras tendencias, de nuestras inclinaciones y de nuestras limitaciones. Entonces, si nosotros lo comprendemos y nos damos cuenta que todos tenemos esa misma realidad humana, porque pertenecemos a ese género humano, entonces entendemos historia de la salvación, la necesidad de Cristo de salvarnos de una realidad en la cual nosotros por nuestros propios medios no podemos. Entonces, aquí es donde nosotros debemos comprender, pues, las palabras, pero más que las palabras y los conceptos, el sentido de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que hay una causa original que viene desde las primeras humanidades, que hay algo originante o un causante, una causa que viene como genéticamente en la espiritualidad grabada, y entonces entendemos por qué necesitamos a la persona de Jesús. Y dice que tendríamos que enmendar un error de Dios al crear al hombre, si no fuera de esa manera, que Cristo no vino a arreglar lo que Dios hizo mal hecho, porque eso no sería así. Solo un factor personal e histórico viene a explicar por qué el hombre nace pecador debido a la historia de perdición y no justo debido a la historia de la salvación. Lo que quiere decir es que hay una historia humana detrás de nosotros, pero también hay una historia de salvación al lado de nosotros, adelante, atrás, por todos lados, llevándonos, sosteniéndonos, dirigiéndonos, pero todo por lo originante, ¿verdad? Por lo original y lo originante, o sea, por lo primero y por la causa de eso primero. Entre la creación de cada ser humano y su existencia concreta, algo ha tenido que intervenir que permite dar cuenta de estas dos verdades. Dios no crea pecadores, el hombre nace pecador. Eso es algo originante. Entonces, ya tenemos la idea concreta de las dos palabras, original y originante. Entonces ahora venimos con Adán, pero fíjense que aquí está puesto Adán, pero originalmente la palabra es Adam, con M, porque viene de Adama, que significa tierra, y Eva, que significa madre. Entonces, pero aquí va el nombre, ¿quién es Adán? ¿Verdad? Así surge la pregunta, ¿verdad? Dice, a todo esto surge la pregunta sobre quién es Adán. Autor de ese pecado originante, autor de ese pecado originante no es una pregunta, sino que dice, a todo esto surge la pregunta, pero aquí dice que es la pregunta, pero luego no la hace como pregunta, sobre quién es Adán, autor de ese pecado originante. Dios crea al hombre haciéndolo partícipe de su ser, confiriéndole la gracia divinizante, pero respetando sus estructuras ontológicas. Está diciendo es que hay una esencia, ontología es algo que está en la esencia. Otra palabra parecida sería talante, el talante de una persona, su esencia, algo que ya la trae totalmente desde antes de nacer, ya viene. ¿Se recuerdan ustedes que en la narración del nacimiento de Esaú y Jacob, el talante de Jacob ya desde el vientre venía batallando con su hermano para salir primero en el vientre de la madre, ¿verdad? Y sale Esaú, pero él lo trae, dice, sostenido pues, por el pie, ¿verdad? Por el talón. Entonces, ese es el
por eso talante, ¿verdad? Talón, ya es algo que se trae desde el vientre. Y esto es lo que dice aquí de la ontología. La ontología es la esencia. Entonces, Dios lo que da en la gracia le confiere, pues, su, lo que dice Génesis 1, a imagen y semejanza suya lo creó. Ese es a imagen y semejanza, la gracia divinizante. Y en Génesis 2, pues dice, ¿verdad? Insufló en sus narices aliento de vida. O sea, el aliento de Dios es el que nos da vida. Entonces, eso está puesto muy claro ahí. Pero al inicio de la historia, esta mediación no se cumple, pues en vez de ser receptora y transmisora de la gracia, la ha rechazado. ¿Quién? Adán, ¿verdad? La ha rechazado. Respondió con un no, inaugurando la historia de pecado. O sea que todo estaba hecho para que él pudiera vivir tranquilamente y en paz, pero no lo aceptó, lo rechazó. Es justamente la mediación fallida de esa libertad, o sea, ese acto libre que tuvo, esa mediación opuesta a Dios, lo que se designa con el término Adán. O sea, fíjense, con lo que se designa el término Adán es como un hecho, no es que sea el nombre propio de la persona, tanto porque es también Adamá de la tierra. Pero aquí le coloca, como no es con M, sino que es con N, Adán. Entonces dice que es justamente esa mediación fallida de esa libertad opuesta a Dios. O sea, no hizo la voluntad de Dios, sino que hizo su propia voluntad. Pelagianismo, otra vez, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se le designa con el término. Fíjese que no dice con el nombre, con el término Adán. Entonces, no se trata de concebir a Adán, al pecador o pecadoras, sino al pecado originante. O sea, no nos tenemos que quedar en el sujeto, sino en el verbo, en la acción. No nos tenemos que quedar, fijarnos, dice, no se trata de concebir a Adán, pecador o pecadores, no se trata de las personas, se trata de las acciones originantes, o sea, las que causan pues una especie de escalada o una especie de engranaje o una especie de, ese, de una bolita de nieve que se va volviendo una gran bola de nieve. Entonces, básicamente se trata de eso, ¿verdad? De algo, una causa que originó ese hecho, que haber dicho no a la voluntad de Dios. La pregunta entonces no debe centrarse en quién es Adán, sino en el pecado originante. Eso es importante, esta perspectiva, ¿verdad? Y entonces va a dar 3 respuestas posibles a la interrogante sobre el autor del primer pecado, aunque aquí dice que no hay que fijarse o centrarse en el autor, sino en el pecado originante. Aquí habla en la diapositiva de quién es Adán. Yo les estoy leyendo las dos cosas, la diapositiva que ustedes ven y el manual, ¿verdad? Pero el manual no tiene, o mejor dicho, las diapositivas no tienen todo lo que tiene el manual, por eso es que también quiero ir con el manual. ¿Quién es Adán? Ya dijimos, entonces no se trata de concebir a Adán, al pecador o pecadores, sino al pecado originante. La pregunta entonces no debe de centrarse en quién es Adán, sino en el pecado originante.
Y hay 3 respuestas posibles a la interrogante sobre el autor del primer pecado. Y estas son las 3 respuestas posibles: monculpismo, policulpismo y con casualidad. Pero no está, no está el concepto de cada uno en la diapositiva, y entonces nosotros estamos como ese muñequito ahí, ¿verdad? Preguntándonos de qué se trata, pero sí está en el manual. Y en el manual dice monoculpismo. El pecado original, el plan original era el de una economía de perfección gratuita. Cuando se habla de economía, pues ese término, pues básicamente es un término económico, ¿verdad? De dinero o de términos de inversiones. Pero aquí, pues también se utiliza en la teología porque resulta que todo lo que Dios ha dado es una gran riqueza. Entonces hay una gran economía que se ha recibido gratuitamente y que nosotros deberíamos de cultivarla, pero primero recibirla, cultivarla y desarrollarla, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Pero no, hasta hoy, por ejemplo, pues la lectura que yo tuve en la Eucaristía de hoy, porque no en todos lados se leyó el mismo evangelio, pues hoy era el de la viña, ¿verdad? El de la viña, de los viñadores. Y entonces uno pues ve esta realidad de la que se habla aquí. Yo meditaba es casi lo mismo, ¿verdad? A nosotros gratuitamente, pues en la parábola de hoy, gratuitamente se arrenda, se da una viña para que la trabaje. Pero los trabajadores no son dueños de la viña, no son dueños, la tienen ahí prestada, la tienen para que la trabajen, para que dé fruto. Y sí, sí está dando fruto esa viña. El problema no es que la viña no dé fruto, porque en Isaías, el problema de Isaías 5 es que la viña no daba fruto y por lo tanto Yahvé pues se enfada con la viña. Pero en el caso de la parábola, la viña sí está dando fruto. El problema no es que no dé fruto, sino que cuando el dueño de la viña la reclama porque es suya, pues entonces los trabajadores no quieren devolverla. Y entonces ya ahí está una parte negativa, no quieren devolverla. Y luego de que no solo no quieren devolverla, que ya es una actitud mala, tienen otra peor. Cada vez que el dueño de la viña manda a alguien, pues lo tratan mal primero, luego lo golpean, luego matan y envía al hijo y al hijo también lo. Bueno, entonces aquí vemos con claridad todo lo que se nos está presentando y que Jesús básicamente está dando una, pues como un resumen o una síntesis de lo que es su propia realidad, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso que nos apropiemos de algo que no es nuestro y que pensemos, no nos demos cuenta que solo administramos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no podamos hacer eso? Otra vez entra el pelagianismo aquí, todo es porque esto lo hemos conseguido con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia lucha. Bueno, ahí entra todo el sentido de Pelagio, ¿verdad? Y entonces, el mono, uno, ¿verdad? Culpa, una sola culpa. Entonces, en el plan original de esa economía de perfección gratuita, de integridad, no era solo un tema espiritual, sino íntegro, todo el ser humano abarcaba todo, la psiquis, la bio, el espíritu, todo, todo. ¿Se recuerdan aquel dibujito que teníamos nosotros en el curso pasado? Que se juntaba, ¿verdad? Lo psicológico, lo biológico, lo espiritual en círculos y había una parte donde todo se juntaba y quedaba unificado. Entonces es la integridad. Pues ese plan original gratuito es desechado.
la negativa de la humanidad a continuar el curso evolutivo previsto no modificará el aspecto fenomenológico del mundo y de la especie humana. O sea, el que el hombre haya rechazado esa realidad, pues no cambia los planes de Dios, para nada. Él tiene un proyecto. No será observable ninguna ruptura y esa evolución hacia el fin sobrenatural del hombre se desenvolverá bajo la ley de la cruz. Entonces, todo el proyecto va a continuar, pero todo va a continuar y todo va a llegar a su meta, y como que si la cruz fuera el océano de amor del Padre, pues la cruz con Jesús ahí, ¿verdad? El océano de amor del Padre y todas estas circunstancias y acciones, los ríos que van a llegar hasta ese océano de amor. Según esta respuesta, hay un primer acto culpable, hay un primer acto, un acto concreto, ¿verdad? Una situación opuesta a la voluntad divina, que desencadena la secuencia pecaminosa subsiguiente. Al frustrar la posibilidad ofrecida por primera vez en la historia de efectuar libremente un avance positivo dentro del plan original de Dios. O sea, se rechazó pues la voluntad de Dios de que todo fuera dirigido pacíficamente, íntegramente, bondadosamente, que camináramos con Él. El primer hombre libre peca, bloqueando así el camino hacia lo sobrenatural a sus descendientes. O sea, ese acto fue como haber bloqueado un río, por no haber puesto con una especie de tronco, donde ya la corriente va con dificultad, ¿verdad? Se bloquea el camino hacia lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Hacia Dios. Se bloquea el camino de regreso. Acuérdense, un poquito la analogía que hemos hecho, ¿verdad? La cruz como que fuera el océano de amor del Padre, y entonces todos los ríos van ahí. ¿Por qué? Porque primero el Padre ha dado toda la gracia, se desechó, pero eso no impidió que el Padre siguiera su proyecto. El proyecto de amor continúa, pero ahora con dificultad. Pero todo llega hasta la cruz, ¿verdad? Porque ahí está la salvación. Y si la gracia no viene en su auxilio, sus acciones llevarán al hombre al pecado. Entonces, si nosotros no dependemos de Dios, de su gracia, no queremos eso, pues inevitablemente nos dejamos llevar por nuestras tendencias, por nuestras inclinaciones, por nuestra concupiscencia, todo lo vamos a hacer como natural. Y fíjense, es lo que hoy más o menos oímos, es humano. Que todo lo que es humano, pues está bien, ¿verdad? No, pues no somos de otro planeta, así es que si somos humanos, pues todos actuamos de esa manera. Sin embargo, desde la teología, no, nos está hablando que hubo un origen, una causa que ha ido dando esta realidad. En esta respuesta queda abierta la pregunta si la humanidad originaria se refería a un solo individuo o varios. Entonces, mire, mono, ¿verdad? Y poli, muchos. Es esta parte, ¿verdad? Que ya viene aquí, el policulpismo. El pecado originante es el pecado del mundo, extendiéndose por tal el conjunto de entendiéndose por tal el conjunto de las acciones pecaminosas cometidos a lo largo de la historia. El primer pecado es un eslabón más en la cadena que constituye al mundo un reino de pecado. Entonces, vamos viendo cómo se va desarrollando este mapa conceptual, ¿verdad? Que lo vamos entendiendo sin mucha dificultad. Por sí sola es difícil de sostener,
pues como se puede considerar un pecado originado sin un pecado originante, y por otra parte, ¿dónde empieza uno y dónde termina otro? Entonces, hay dificultades de ubicarlos. Ahora entra la otra parte, con casualidad. Aquí en la diapositiva la tienen junta, aquí en el manual lo tienen separado por un guión pequeño, ¿verdad? Entonces dice, con casualidad del primer pecado y de los restantes. El primer pecado, o sea, el original, produce su efecto y a modo de bola de nieve se va engrosando con todos los pecados personales. Cada pecado afirma la dominación del mal y aumenta el peso de la culpabilidad de cada ser humano. En realidad, la relevancia del primer pecado no radica en que es cronológicamente el primero, sino que crea una situación nueva. Pero voy a apagar esto. Crea una situación nueva que va a influir en lo que viene después, sin haber sido él influido por nada. O sea, en otras palabras, es lo que hemos dicho en los otros temas, ¿verdad? Es algo que se va desarrollando, que nos vamos como que se nos va pegando, que lo vamos teniendo, que lo vamos desarrollando, que lo traemos como en gen y que al darle vida, pues decir, es como un poquito, ¿saben? Como lo del COVID, ¿verdad? Que siempre ha existido el COVID, pero porque siempre y ha tenido distintas manifestaciones. Pero luego, pues ya ven ustedes cuando ya se manifiesta de una manera plena, como quien dice, se quita la máscara y dice yo soy el COVID, pues ya ven ustedes todo el desastre, el mal, la muerte y todo que produce. Eso no significa que en un momento apareció, sino que siempre ha estado ahí, pero en un momento se potenció. Entonces ya hay una realidad ahí por una causa primera, ¿verdad? Y luego por un acto primero y luego sucesivamente se va impregnando por más. Ya en el último párrafo dice, el primer pecado, o sea, la acción, influye en cada ser humano no necesariamente de forma directa e inmediata, pero sí mediante los pecados próximos que, en última instancia, derivan de él, amplifican su virtualidad, o sea, lo van desarrollando, lo van haciendo poderoso, potencial, ¿verdad? La real efectividad del primer pecado garantiza además la universalidad de la situación pecaminosa. Y luego tenemos el pecado originado. Entonces, el pecado original, pues se está diciendo aquí, que es la situación previa a la opción personal de no salvación, común a todos desde el primer momento y solo superable por la anexión a Cristo. También procedente de una acción humana que tiene a los ojos de Dios el carácter de verdadera culpa. Entonces, eso lo dice la diapositiva y en el manual dice, existe entonces un pecado original, originado. Es pecado el pecado original. ¿En qué consiste su realidad? ¿Por qué es universal? Y dice que hay dos definiciones. Dos definiciones. Una situación universal de condenación que abarca a todos los hombres con anterioridad a su propia decisión personal y libre, y que, sin embargo, es historia y no constitutivo esencial de la naturaleza. Eso lo dice Ranner. Esa es una parte que lo que está diciendo es que la situación universal de condenación
Pero aquí esto habría que matizar qué se entiende por situación universal de condenación. Y acuérdense ustedes que aquí es donde tenemos que ir adhiriendo o recordando o actualizando lo que ya hemos aprendido en otros lugares, ¿verdad? Y en otros lugares hemos aprendido que la situación universal de condenación no es un lugar, ¿verdad? Sino es un estado. Entonces volvemos otra vez a Génesis 3, ¿verdad? La muerte no fue una muerte biológica, fue romper una relación amorosa. Entonces, una situación universal de condenación quiere decir que esa ruptura se va ampliando, ampliando. Es como que cada sismo, primero se hace una ranura y cada movimiento sísmico, pues va abriendo esa ranura, va abriendo, y hasta que se hace un gran abismo, que es lo que al final de cuentas es lo que ha habido hasta Cristo, que hace un puente entre ese abismo y Dios, ¿verdad? Un abismo nos separa de Dios a raíz de esta situación universal de condenación. O sea, la condenación consiste en estar separado totalmente de Dios. Y estar separado totalmente de Dios por nuestra propia decisión, pues eso implica pues estar muerto en vida, ¿verdad? Porque Él es la fuente de vida. Es una reflexión teológica, ¿verdad? No es, pues, si a alguien no le interesa a Dios, no cree en Dios, no es relevante nada de esto, pues entonces la reflexión a esas personas pues no es válida, ¿verdad? Pero aquí estamos reflexionando a Santo Tomás de Aquino sobre temas importantes revelados en la Sagrada Escritura y estamos tratando de darle una connotación actual para poder entender de qué hablamos y cómo proyectarlo en los distintos niveles de la vida, de la sociedad. Entonces, la condenación primero es eso, ¿verdad? Es una separación desde mi propia decisión, que abarca a todos los hombres con anterioridad a su propia decisión personal o libre. O sea que ahí está el original y el originante, ¿verdad? Y lo originado es justamente lo que sucede. ¿Qué sucede? Pues que ya yo, aunque no haya hecho nada, ya vengo como contaminada por esa realidad original y originante. Entonces, ya antes de que yo tomara mi propia decisión personal y libre, pues ya está constituido en la naturaleza. Esa es una manera de entenderlo. La otra, obtenida 30 años después, dice que el pecado originado es una situación negativa ante Dios de todos los hombres, derivada de una acción ajena, anterior a la propia decisión y fundada en la pertenencia de todos a la única humanidad concreta e histórica. Bueno, pues las dos definiciones dicen más o menos lo mismo. Es algo que sin que nosotros hubiéramos hecho nada, pues ya venimos contaminados. Y venimos contaminados por una acción original que tuvo efectos originantes y que ha originado pues esta situación universal de separación. Pero avanzando en el desarrollo, hay unos puntos que son de general consenso. El pecado original es, bueno, este estaba aquí, ¿verdad? El pecado original es una situación previa a la opción personal, el pecado originado, perdón, pero aquí dice el pecado original. Fíjense, aquí en el manual está equivocado lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando de lo original. El pecado originado está diciendo como título, y estamos viendo el título del pecado originado. Sin embargo, aquí nos habla del pecado original. O sea, la acción primera es una situación previa a la opción personal. O sea, algo que se hizo antes. Había una condición. Estamos hablando del original, de la acción. Había una condición, una situación previa a la opción personal. ¿Cuál era esa situación previa?
no salvación, o sea, no sabía que tenía que salvarse de nada, ¿verdad? Porque estaba en estado de gracia, entonces no había tema de salvación, estaba esa situación común a todos desde el primer momento y solo superable por la anexión a Cristo. O sea, ese estado de gracia donde todos teníamos esa forma pues natural de relacionarnos con Dios y con la naturaleza, solo se recupera superable pues con la permanencia, ¿verdad? A Cristo. Y esto procedente de una acción humana. Esto por un acto humano que hizo, pues ya vimos varias, la generación entera, y que tiene a los ojos de Dios carácter de verdadera culpa. O sea que de alguna manera el ser humano, visto desde esa perspectiva, es culpable. Y genéticamente, pues, lleva esa herencia. Independientemente de las muchas definiciones que se puedan dar a lo largo del desarrollo y discurrir teológico, se habla de los siguientes puntos. Y entonces aquí entramos. Podemos resumirlo de esta manera, la incapacidad dialogal con Dios y para con los hombres. Definitivamente, ¿verdad? Lo podemos constatar. Hay dificultad de hablar, no sabemos cómo dirigirnos, con qué palabras, hay manuales de oración, los mismos discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, no podemos, no sabemos dialogar con Dios. Vamos a ver al Santísimo y creemos que es una hora para estar rezando una novena, un rosario, no podemos estar una hora hablando, contándole, tratando de escucharlo, no podemos, tenemos que llevar libros, cosas para, eso se llama entretenerse en esa hora, ¿verdad? Hay una incapacidad diagonal con Dios y por lo mismo también con los hombres, ¿verdad? De diálogo. Hay una historicidad disociada, o sea, no hay una unión, hay una dificultad en toda la historia, desde el principio. Y ahorita, si ustedes ven a nivel geopolítico, todo el mundo está insatisfecho, todo el mundo está descontento, todo el mundo está vulnerable, que me dijo, que me hizo, que lo castiguen, que lo saquen, bueno, todo el mundo, y que hizo, eso. Ustedes ven noticias y todos los Latinoamérica, Europa, China, bueno, todos los temas es lo mismo. Históricamente, desde siempre, pero hoy se ve con mucha claridad esa no asociación, ¿verdad? Hay rupturas. Rechazo de la gracia hereditaria. O sea, esa gracia primera antes del pecado todavía la tenemos así, está accesible, pero no es mágica. Debemos hacer algo, tenemos que disponernos, tenemos que ser receptores, tenemos que abrirnos y no podemos. Parece que somos como, pues como les he dicho yo, de aquella enfermedad que no nos podemos mover, ¿verdad? No podemos hacer mayor cosa y lo más triste es que no lo pedimos, no pedimos esa ayuda. Y hay una pertenencia nativa a la historicidad pecadora del mundo. Entonces, parece que estamos todos asociados porque al final el mundo tiene su propuesta y parece que nosotros en las generaciones nos vamos adaptando más a las propuestas del mundo, ¿verdad? Y sobre todo cuando dicen que esta revelación pues era de antes, de gente que no pensaba, que tenía poca información, pero hoy hay otro tipo de explicaciones. Y lo que se ve con toda claridad es un súper, hiper egoísmo, ¿verdad? Potenciado en sus múltiples formas. Lo mío, lo mío, lo mío, en todos los aspectos, mi espacio, bueno, ya nosotros sabemos toda esa realidad y no queremos, pues muy difícil.
solidarizarnos, compartir. Es muy difícil, no lo vemos con claridad. Entonces, así llegamos a las consideraciones del pecado original. El hombre es visto como una naturaleza, entonces forma parte de la creación, ¿verdad? Pero tiene una esencia. Junto a su herencia genética, biológica, todos recibimos una herencia cultural. Ya tenemos la génesis o la genética de nuestra familia, de nuestros abuelos y todo el árbol genealógico, ¿verdad? Pero también está la cultura. O sea, la cultura es como la segunda piel, donde vivimos, el sector en el que estamos, con quien nos relacionamos, la forma como hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos. Hay entre los seres humanos una solidaridad base. Sí, por ejemplo, cuando hay grandes catástrofes, pues sí, hay una solidaridad básica, ¿verdad? Queremos ayudar, queremos, nos duele ver que hoy, ahorita que está, por ejemplo, el tema de Israel y Gaza, pues sí, todo el mundo solidario, ¿verdad? Con, con los palestinos, muchos muertos niños, todos que tengan una tierra, que tengan, pero nadie les da su tierra, ¿verdad? Todos, y a los otros parece que se la quitaron, bueno, en fin. Entonces, hay una solidaridad, pero una solidaridad eh, diciéndole a los otros que hagan, ¿verdad? Es difícil que yo diga, bueno, pues que tenga un territorio y a ver, les voy a dar parte del mío, ¿no? Ahí nadie va a decir eso, ¿verdad? Entonces, pero sí hay una solidaridad básica y base. Si nos damos cuenta del sufrimiento, del dolor y de alguna manera, pues lo denunciamos, tal vez hasta ahí llegamos. Y algo similar sucede en el orden sobrenatural, porque en el orden sobrenatural, pues también ahí está eh, eh, Dios, ¿verdad? Que interviene con su gracia, eh, que cumple todo lo que ha prometido. Entonces, vemos aquí, permítame, en el folleto les dan estas conclusiones, sí. Entonces, lo que vemos y decíamos anteriormente, el egoísmo, esas son las consecuencias que la podemos ver con toda claridad y que pues ya hoy ya sabemos que todo esto, pues el causante no es Dios, sino ha habido un acto original que tenía una causa originante y ha originado todo lo que vemos hasta el día de hoy. Entonces, la muerte de Jesús como puesta, la cruz como engranaje entre toda esta situación de pecado, pues ha frenado el avance. Pero para frenar el avance, nosotros tendríamos que empezar como criaturas nuevas, como creación nueva, ¿verdad? Con todas las propuestas que hace Jesús, con todos los compromisos que eso implica, y entonces, pues, desarrollar otra forma de vida. Conclusión, el hombre nace dentro de una sociedad pecadora. Esta situación pecaminosa es un estado o situación de no santidad y en ese sentido puede ser llamado pecado. Esta índole de situación pecaminosa se pone más de manifiesto cuando llegue el momento de la decisión personal. O sea, cuando nosotros entramos, lo que decimos, en una situación de crisis, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer. Pues dice, toda esta situación de no santidad y de no conexión con Dios y de no discernir desde la voluntad de Él, pues se va a ver más con más clara, más manifestada esa situación de pecado en nuestras decisiones personales. Entonces, lo que denominamos pecado original emerge como pecado en el pecado personal. O sea, que entonces, cuando vemos nuestras acciones personales, nos vamos a dar cuenta que lo que me interesa a mí es lo que yo quiero. Y entonces ahí se va a poner de manifiesto
en ese momento el pecado original, ¿verdad? La misma forma que actuaron los primeros padres, estoy actuando yo. Entonces no es cuestión de culpar a otro, ¿verdad? Hay algo original, algo que lo causó y las consecuencias. Pero en el momento, sin tanto concepto ni tanta filosofía, en el momento de actuar yo me voy a dar cuenta de que cuando decida por mi propia satisfacción, por mi propio bienestar y qué me importan los demás, pues entonces estoy viendo con claridad lo que es el pecado original, puesto actualizado hoy, ¿verdad? Y eso va a emerger en el pecado personal. Entonces, el pecado original hace presente la necesidad de Cristo y del bautismo. Si entendemos toda esta sesión, pues entendemos claramente el bautismo, pero eso también tiene sus implicaciones, porque entonces cuando nosotros trabajamos ese sacramento como sacramento de la iniciación, pues ya le damos todo el sentido teológico, no les digo con todas estas palabras, ¿verdad? Porque, porque tampoco, si a nosotros nos cuestan, también a las personas. Fíjense que solo este tema del pecado lleva 5 sesiones en el manual, ya llevamos 2, pero luego la 9 sigue con el pecado y yo creo que la 10 también. Yo la estaba hojeando y son varias sesiones en relación al pecado. Entonces, pues tampoco tenemos, ni la gente tiene, ni quiere, que debería, ¿verdad? Porque si está pidiendo este sacramento es porque le interesa, porque cree en él. Entonces es importante que esto que estamos entendiendo lo podamos dosificar, o sea, utilizar palabras más accesibles o más fáciles, pero lo que sí es cierto es que tenemos que comprender muy bien lo original, lo originante y lo originado. Ya con este concepto, si no no lo captamos bien, leámoslo nuevamente en el manual, veámoslo varias veces hasta que nosotros podamos captar como concepto, porque al final lo que está diciendo la conclusión es, más que captarlo como concepto, lo vamos a captar en nuestras propias acciones. Entonces, el pecado original es algo que atañe a la relación hombre-Dios y toca la esfera de lo personal, no de lo natural. Entonces, aquí terminamos la sesión 8 y vamos a ver si tenemos tiempo, pues yo estaba preparada para entrar a la 9, pero nos quedan 5 minutos. Y pues la 9 les voy a adelantar un poquito para que ustedes si quieren vayan adelantando. Aunque les digo que el manual tiene mucha lectura que puede ayudar también a la comprensión, que es lectura de otros textos que no entran ya en el tema. Bueno, que sí entran en el tema, pero no están en las diapositivas en la clase, sino que ya les queda a ustedes como lectura personal. Entonces, la sesión 9 nos va a hablar de, del pecado en el hombre, ya viendo realmente la realidad humana. Pero yo creo que no nos da tiempo. Habla de la muerte, la inclinación al mal, o sea que la concupiscencia nos da el concepto de esa realidad. Entra un poco el tema de la se me traba la lengua, fenomenología y la existencia de ese mal, la concupiscencia en la Biblia, los modelos, el magisterio de la iglesia y luego cómo se ve el pecado en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la doctrina. Acuérdense que cada tema que entramos tenemos que ir desde los fundamentos, después llevar toda la teología sistemática. Fundamentos bíblicos, luego el magisterio de la iglesia, cómo va elaborando la enseñanza, o sea, la doctrina. Luego ya lo vemos en la realidad, cuáles son las consecuencias, qué es lo que vemos, cómo vemos el sufrimiento y después las potencias, ¿verdad? Las potencias que son las consecuencias del pecado,
el demonio, el mundo y la carne, y luego la conclusión. Entonces, les agradezco mucho. Queda entonces esta clase grabada y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que estén bien, que tengan un bonito semana, un bonito principio de mes o mes entero, una buena semana y nos vemos. Muchas gracias.